Compañeros, ya estamos aquí con nuestra querida amiga y doctora psicóloga Karina Cucalón, quien va pues a despejar un poquito este tema, porque suele decirse que en la adolescencia, vulgarmente, es la edad del burro en la que transitan los chicos desde de la niñez a la juventud. Ahora, ¿qué hay que hacer para que los padres puedan tener una mejor relación en esa época en la que entran en rebeldía y yo quiero hacer lo que me da la regalada gana y yo creo que es así, se paran firmes en su verdad y no hay nadie que los mueva? Sí. Mi querida doctora, bienvenida. Gracias Isaac, José Luis, por esta invitación. Bueno, es un tema que los padres tienen que aprender a manejar con mucha sabiduría. Y como no tenemos a veces sabiduría, pues hay que pedir cada día sabiduría, iluminación, inteligencia para poder tener ese tacto para trabajar con nuestros hijos. En la adolescencia, por lo general, se produce la ruptura de ese apego que tienen los hijos y las hijas con los padres. Cuando están pequeños los chicos, hasta los 10, 11 años, el padre dice, haz tal cosa, vamos a tal lado, no te pongas esa ropa, le compran la ropa, le eligen. Bueno, hay muchos factores que hacen que el padre y la madre piensen que ese niño siempre le va a estar obedeciendo. A los 11, 12 años se produce esa ruptura, donde hay esa independencia, donde el niño quiere tener su identidad, la niña y el niño, pero también hay esa parte emocional muy sensible que hace que por cualquier cosa se sienta afectado, enojado, resentido, terco y desobediente, que son como las características emocionales de un adolescente. Son tercos, son un poco desobedientes, son muy sensibles emocionalmente y son muy resentidos. Entonces, si conocemos esas características emocionales, sabemos que entonces tenemos que trabajar con ellos primero, con el refuerzo positivo, ¿no? Nunca le tenemos que decir a nuestros hijos que tienen que hacer tal cosa, o nunca tenemos que darles como simplemente órdenes, oye, no puedes salir, no puedes hacer esto, tal cosa, sino que más bien siempre como hacer un proceso de conversación. Y en los adolescentes está a piel de flor esa parte sensible de sentirse criticados o a la defensiva con los padres. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres en este proceso? Primero, saber que cuando vas a hablar con tus hijos, tienes que tener esa calma de no ser un monólogo. No preguntar qué es, cómo estás, cómo te fue, qué hiciste, qué quieres, o tampoco imponer al padre, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá, vamos a ir a tal parte, ponte esta ropa, vamos a comprar tal cosa. O sea, esos dos extremos no son los correctos. Entonces, por lo general tenemos que tener como claro que cuando vamos a hablar con nuestros hijos, entablar una conversación, siempre tenemos que hacerlo primero nosotros empezando a conversar cómo nos sentimos, cómo nos fue, qué nos pasó en el día, cómo estuvo nuestro día, si estuvo agotado, si estuvo estresado, si estuvo bien. Y después que nosotros hemos conversado con ellos, dando como esa apertura de decir cómo me siento, cómo estoy, preguntarle a los chicos, ¿y a ti cómo te fue? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Y a ti qué te pasó? Pero hacerlo como que estás conversando con un amigo, como que estás conversando en el trabajo con tus amigos. Entonces, en esa conversación bidireccional, que tú te abres, tú cuentas cómo estás, dices cómo fue tu día, ahí tú puedes preguntar, bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? Cuéntame cómo están los estudios, qué tareas le mandaron, y ahí empieza la conversación. Pero si ha sido, por ejemplo, unos días complicados, de mucho ajetreo, y que estás con un sinnúmero de cosas y que te llaman a cortar la luz y todas las situaciones que sean, hay que cambiar, o sea, ese chip, porque va a decir, bueno, entonces mi papá no, ¿para qué voy a trabajar si mi papá anda todo estresado, anda todo bravo? Entonces, claro, hay que cambiar. Digo, un poco manejar la hipocresía o ser diplomático. Sí, eso se llama estrés. Y la mayoría de las personas, de los padres, están todos los días trabajando y tienen un trabajo muy demandante o donde no les alcanza el dinero, que es lo que produce mayor cantidad de estrés. Yo digo, disculpe, doctora, porque dice, ay, ¿cómo, hoy día me fue bien, me cortaron la luz y me hicieron esto, me está cobrando, me chocaron el carro. No, entonces, en ningún momento, hay que manejar las emociones para que el bebé no vea. En ningún momento he dicho que no expreses tus emociones. Lo que he dicho es que en esta etapa de la adolescencia los chicos están muy sensibles emocionalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como adultos tenemos que tener claro eso. Nuestros hijos están sensibles emocionalmente y yo como padre tengo que pedir sabiduría o tener sabiduría para saber cómo lidiar con mis hijos, también con mi parte emocional. Y me muestro tal como soy. Entonces, o sea, si he tenido problemas, mira, tuve problemas. Lo puedes contar, pero no desquitarte con ellos. Ese es el punto clave en esta situación. Los padres van a la casa y se desquitan, cierran la puerta, llegan bravos, hablan enojados, dicen no me molesten, estoy estresado, yo también tengo problemas. Entonces van a la casa y se sienten como derecho a expresar sus emociones sin límites. Pero cuando estás aquí en el trabajo, ¿qué es lo que ocurre con la gente? Está sonriente, pasa algo negativo y la gente está tratando como de manejar la situación, de poner una buena cara. Pero llegas a la casa y dices, bueno, es mi casa y puedo hacer lo que me da la gana. Ahí viene el problema donde el padre dice, esta es mi casa, pues aquí tengo derecho a quitarme la ropa, aquí tengo derecho a estar bravo, es mi casa y ni se baña, entonces apestan las patas y todo.
Entonces, y anda perfumado en el trabajo. Esa situación, exactamente, esa situación es la que los padres no saben equilibrar. De acuerdo. Y es por lo cual los hijos se sienten enojados también. Oye. Es tal cual como el padre le dice a los hijos, oye, pero tú con tus amigos te llevas muy bien, hablas muy bien, Igualito, conversas contigo. Entonces, el hijo también de pronto, papá, y tú también al trabajo pones buena cara, no te pasa nada, estás bien, vienes acá y te descargas o te desahogas con nosotros. Hay que buscar el equilibrio y eso es lo que ocurre, es una falta de respeto tanto de los padres hacia los hijos, pensar que los hijos tienen que aguantar todo maltrato, toda mala palabra, todo estrés. Tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestros hijos se están formando y depende de cómo nosotros manejamos nuestras emociones, aprendemos a manejar nuestro estrés y aprendemos a hablar con ellos, es que ellos van a tener esa imagen, ese comportamiento, esa forma de resolver sus problemas y también de manifestarse ante las demás personas. Ahora es importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Pero ahora vámonos al otro lado de la moneda, porque vemos padres, en cambio, que son muy abiertos y que le dan, papá, necesito que me pagues la universidad, o bueno, que el colegio hay que pagar, o papá, lo que pasa es que el teléfono, esto que lo otro, y en cambio son padres muy abiertos, y cuando los padres vienen y le dicen, oye, mijito, esto que lo otro, ay, papá, pero tienes que hacer, tú saber, o sea, y son más malcriados cuando los padres les tratan de dar lo mejor. Entonces, ¿cómo manejar eso? Claro, porque ahí esos padres quieren tratar de ser amigos y quieren ser proveedores de sus hijos. Entonces piensan son que... malcriados, pues, irresponsables. Exactamente, porque los estás creando y criando de esa manera. Al ser muy complaciente un papá y decirle y darle todo lo que quiere y no ponerle límites y no disciplinarlos, entonces está criando un niño malcriado, un niño abusivo. Por eso es que es tan difícil criar a un adolescente, porque en la época del adolescente el padre, como tampoco a veces fue bien formado, fue bien criado, no conoce los elementos necesarios, entonces cría a sus hijos a su imagen y semejanza o comete los errores con sus hijos de aquello que él dice, yo no haré con mis hijos lo que mis padres hicieron. Y como no tiene límites, se abre demasiado, da demasiado en exceso, no disciplina y el chico también se deforma, se descarría, exactamente. Es siempre muy necesario que un padre y una madre, cuando ve que tiene un conflicto con sus hijos, busque ayuda terapéutica, porque no lo sabemos hacer a veces, no lo sabemos hacer. Entonces necesitamos por lo menos guías, pautas para decir, bueno, yo sé que a mi hijo le está pasando esto, ¿cómo actuaría para ya no tener más conflicto? O sé que soy muy condescendiente con mi hijo o con mi hija y mi hija no me hace caso, mi hija se me va, mi hija esto. Entonces, ¿cómo hago para que mi hija se sienta que hay disciplina en la casa, pero que también sienta que le estoy amando? Entonces, hay que estar también constantemente diciendo, te amo, te quiero, eres lo mejor para mí, eres mi tesoro, mi amor, pero necesito que me ayudes también comportándote bien, necesito también que cumplas las reglas de la casa, y necesito que también tú pongas de tu parte. Entonces, en ese equilibrio vamos viendo que eres un chico mejor. Y hay que tener mucho cuidado con la terquedad de los hijos o con los que son rebeldes. Ese es otro caso también muy terrible. Cuando desde pequeños ya hubo una desconexión con el padre, con la madre, hubo un enojo, un resentimiento, en la adolescencia sale a flote y por eso es que el padre y la madre no se pueden conectar con esos chicos. No se pueden conectar y es complicado, ¿no? Y a mí comunicación y equilibrio. Cuando es mujeres es más, porque hasta a veces con el tema de la menarquia, de la menstruación, y se confabula de emociones, pero bueno. Madre, hija, imagínate. Madre y 2 hijas, la chica trabaja con nosotros y tengo una perra también que hay que... La pega. Que hay que ponerle pañal porque ensucia ahí con su... Sí. Pero bueno. Lo importante es la comunicación y el equilibrio que debe de existir. Sí, buscar sabiduría, pedir sabiduría porque no lo sabemos hacer. Entonces, busquen ayuda, busquen tratar de manejar las cosas con amor y con disciplina y encontrar un equilibrio para que los hijos crezcan bien. Muchísimas gracias, mi querida doctora Karina. Sí, la próxima hay que hacer una invocación también a pedir la sabiduría porque eso es bueno también. Así como también hacemos también nosotros la oración, hay que también invocar también y ayudarnos con el Espíritu Santo. Perfecto. Pausa, bien, amigo. nos vemos.